y que es la resolución que fue publicada en el día de ayer en el boletín oficial, que luego hubo una marcha atrás. Hablamos de esta resolución que actualiza lo que es el protocolo para abortos no punibles en la República Argentina. Bienvenida, Tamara. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, una primera reflexión, no sé si estás al tanto de todo lo que sucedió. Sí. Bueno, lo primero que quieras contarnos. Bueno, lo primero me interesa decir que, por supuesto, esto no es una ley y en ningún sentido el exministerio, la Secretaría de Salud pasó por encima de facultades que no le correspondan al pasar este protocolo, que es solamente la actualización de un protocolo que ya había, que tiene que ver con sumar nuevos desarrollos que tienen que ver con los abortos medicamentosos, digamos, sumar conocimiento científico nuevo, que es lo que hay que hacer siempre con este tipo de resoluciones cuando pasan los años. Claro, vale aclarar que ayer Federico Pinedo en Twitter cuestionaba esto y hablaba incluso de inconstitucionalidad, y en realidad esto no es así, es como dice Tamara, bueno, es una actualización porque los tiempos cambian y es importante. Y ninguno de los, por lo que pude ver, yo vi el protocolo y por lo que pude leer de constitucionalistas, no hay ningún argumento para sostener eso, porque la realidad es que no hay nada que esté en contra de la dirección del fallo FAL y no hay nada que esté en contra de lo que dice el Código Penal, que lo que pasa es que lo que dice el Código Penal, sabemos, es muy poco. Entonces, digamos, no hay mucho ahí que argumentar. Incluso podríamos decir que lo que es inconstitucional es lo que sostiene el señor Pinedo, porque el señor Pinedo parece pensar que está mal que el protocolo habilite a darles abortos a chicas de 13 a 16 años sin el consentimiento de sus padres, que el consentimiento de esas chicas sea valioso. Eso va a favor de todos los tratados de los derechos del niño que tienen que ver con el interés superior del niño, o sea que en este tipo de cuestiones lo que tiene que primar es el interés superior del niño. Claro. Por otra parte, la cuestión de la autonomía gradual, ¿no? Una chica de 15 años no es un bebé de 3. Por supuesto que tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo en una situación tan horrible como la que es estar enfrentando un aborto por violación o por cuestiones de salud, ¿no? Digamos, lo que este hombre está defendiendo es la idea de que hay algún tipo de constitucionalidad en que sean los padres los que deciden si esa chica puede tener acceso o no al derecho al aborto. Ninguna convención de derechos del niño estaría a favor de esa... Sí. De esa interpretación, y no hay nada en el fallo FAL que le impida, de hecho todo lo contrario, de hecho todo lo que dice el protocolo, por ejemplo, que la objeción de conciencia no puede ser institucional, sino que en cualquier caso tiene que ser individual. Esto significa que si un aborto es un aborto no punible, una institución no puede negarse a no hacerlo. Que tiene que haber un profesional. Esto es importante aclararlo siempre, porque la verdad es que es uno de los puntos más importantes. Que además, bueno, protege o ampara a aquel médico que en realidad no quiere, por justamente alegar objeción de conciencia. En realidad la institución lo que tiene que hacer es, bueno, que haya otro médico disponible para garantizar la práctica. En realidad no obligar a ese profesional. Exactamente, lo único que hace el protocolo es explicar cómo se debe aplicar la ley en base al fallo FAL, que implica que las adolescentes de más de 13 años tienen consentimiento completo, que las niñas menores de 13 años tienen que conversar el consentimiento con sus padres, pero se busca el consenso, no se busca que los padres decidan por ellas, que es lo que parece el señor Pinedo pensar que es lo correcto, sino que se busca siempre el bienestar y el interés superior del niño o la niña en este caso, o del niño si fuera un niño. Y lo que sucede es que también el protocolo va en contra de un montón de prácticas que tienen que ver con dilaciones que se usan en los hospitales y se usan históricamente para que los abortos no se puedan producir finalmente. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, una cosa que fija el protocolo es que no puede haber dilaciones innecesarias, que la práctica se tiene que garantizar en un plazo de 10 días, por ejemplo. Y entonces, ¿eso qué genera? Bueno, que todas esas prácticas que se usaban de judicializar, de pedir una denuncia, cosa que no se puede hacer, vos no tenés por qué denunciar la violación, con una declaración jurada alcanza para acceder a un aborto por causales. Antes no, digamos, fuera del protocolo, ¿qué es lo que puede pasar? Fuera del protocolo lo que puede pasar es que yo te pido una denuncia, que diga que hay que judicializar y que para cuando finalmente llega el derecho al aborto tenés un embarazo de 8 meses, digamos. Ahora, lo que llama la atención es el desconocimiento absoluto del gobierno de estos temas. No es desconocimiento, yo creo que es todo a propósito. Yo creo que es todo a propósito. Que viene después. Yo creo que es todo a propósito y también me parece que lo que están demostrando en estos días es que no solamente que se van a ir con todo roto, que no quieren dejar nada sin romper, sino que por otra parte el discurso de la institucionalidad y la democracia es un discurso que para ellos no tiene ningún valor, solamente tiene un valor de utilización para los fines y caprichos que ellos tengan, como en este caso este capricho antiderechos. O para la campaña, pero este capricho, porque esto es un capricho, digamos, la democracia ya habló el fallo FAL, nuestra Corte Suprema habló nuestra Corte Suprema. Pero esto no es el boletín oficial, esto es un disparate, es algo... Pasó
pasó algo que ellos, o sea, es increíble que estén aceptando. Que pase. No es común, pero y tampoco es tan increíble que estén tan obsesionados con el tema del aborto, que están dispuestos a aceptar que pasó algo en el boletín oficial sin que ellos lo leyeran. O sea, están dispuestos a aceptar semejante desprolijidad para hacer esto. La desprolijidad, ¿no? Yo no es muy grande. Muchos casos así. Y yo no entiendo cómo no decidieron, bueno, ok, hagámonos los que sabíamos. Dejemos que esto pase calladito y no hagamos nada. Disimulémoslo, son 20 días. Es muy cierto lo que vos decís, porque esto tiene que ver con el fallo FAL, no con la discusión que se dio en el Congreso. Por supuesto, esto no es una ley. No tiene que ver con la discusión. Es lo que ya está. Paralelas, es lo que ya está. Es solamente para darles a los profesionales de la salud una guía, porque los profesionales de la salud, si no, tienen mucho miedo, a veces no tienen malas intenciones. Lo que tienen es miedo. A la consecuencia penal. A la consecuencia penal, si no saben que están protegidos por ley para actuar sin una denuncia, para actuar, incluso si está judicializado el caso, digamos. Los profesionales de salud muchas veces no tienen mala intención, tienen miedo. Entonces los protocolos sirven para que ellos sepan que están protegidos por la ley. Y para ver qué pasa también en casos donde, bueno, se habla de, ya saben, de donde está en peligro la vida de la mujer, ¿no? Pero pienso esto porque hay un caso, además, que he citado, que es el de una mujer con cáncer, a quienes se le negó el tratamiento, se le negaron los medicamentos. Bueno, también para esos casos complejos, esos casos que a veces quedan dentro de una habitación y donde se define la vida de esa mujer. Sí, estaba también el caso LMR, de una chica a la que tampoco se le autorizó un aborto. Estaban varios casos citados, e incluso en el caso de LMR se habla de que la Comisión de la ONU, digamos, dice que en un caso así, donde a una chica no se le permite acceder a un aborto por violación, lo que se está haciendo es violar tratados contra la tortura, porque no darle a una chica un aborto y obligarla a transitar un embarazo por violación cuenta para la ONU como tratamiento cruel, inhumano y degradante, ¿no? Con lo cual es tortura, con lo cual estamos infringiendo incluso tratados contra la tortura, con lo cual evidentemente la Constitución no les importa, los tratados no les importa, no tiene nada que ver, no hay ninguna objeción institucional muy clara contra la posibilidad de que un secretario pase un protocolo. Un protocolo está dentro de las competencias del secretario. Pero lo curioso es que se publicó en el boletín oficial. O sea, esto es lo raro. Claramente pasa por legal y técnica. Tiene que pasar sí o sí por ahí, se tiene que firmar, el presidente se tiene que enterar sí o sí, porque firma, ¿no? Y ahí se publica en el boletín oficial. Lo curioso es que se da marcha atrás algo publicado. Ni siquiera sabemos qué va a pasar estrictamente, porque en realidad todavía tampoco salió en el boletín oficial la marcha atrás, con lo cual, en el fondo, ¿quién sabe? Están es una haciendo nebulosa, focus group ahora mismo. Es una nebulosa. Bueno, mira, yo hace un ratito decía que la verdad es que ni siquiera la postura es clara, ¿no? Da la sensación de que ni siquiera hay una postura clara, porque Pinedo sale a decir una cosa, bueno, y no hablaron Carrió y Michetti, porque Carrió y Michetti tienen una postura muy clara, la han tenido desde el principio religiosa del gobierno de Cambiemos, ultra religiosa. No debería ser importante, no solamente porque las posturas religiosas no importan, sino que la ley juega, está hecha. Claro. O sea, y es antigua. Está bien, pero lo que quiero decir es que en el día de hoy, por ejemplo, habló Finocchiaro dijo, no, lo que pasa es que pasó por legal y técnica, habló Carolina Stanley, dijo, sí, se va a dar marcha atrás, todavía no se dio. Es decir, me da la sensación de que ni siquiera hay un acuerdo común en las últimas horas de hacia dónde se va. Está bien, es un gobierno que se está yendo, pero que tiene 4 años ya de experiencia, es que podría yo creo resolver que sí, más rápido. Es un gobierno sin principios, entonces lo que les pasa es que no es que ellos, ni siquiera te diría que sus principios antiabortistas son tan fuertes, están midiendo todo el tiempo el focus group, no están midiendo todo el tiempo a ver cómo le va esto que pasó en las redes sociales, a ver qué pasó, a ver cómo nos sale, nos sirve o no nos sirve. O cómo divido. ¿No? O cómo divido, cómo hago. Están Instalo midiendo. el tema por la ventana, a ver cómo divido. Esto es un tema de dividir, de división, porque es un tema que aparte nada se publica en el boletín oficial sin la autorización de legal y técnica. No se explica. Yo creo que están midiendo y van a ver qué les sirve más. O sea, puro utilitarismo. No les importa absolutamente nada. Ni siquiera lo que dicen que les importa, que es el derecho a la vida. No les importa nada. Me parece que es evidente que están midiendo políticamente qué les rinde más y no se dan cuenta de que nada les rinde menos que esta desprolijidad. No, mucho más cuando, digamos, la sociedad, es un reclamo de la sociedad. Este protocolo lo están pidiendo hasta los médicos. Por supuesto, pero es que necesitan estar protegidos. No saben qué hacer. Necesitan estar protegidos, necesitan saber qué pueden hacer y qué no se puede hacer legalmente. ¿Cuál es y hoy mi no lo límite? saben. Y lo que pretende el gobierno saliente, evidentemente, es que esa ignorancia se sostenga para que quien tiene poder pueda aprovecharse de esa ignorancia para decidir quién tiene un aborto y quién no, mucho más allá de lo que la democracia decide. Bueno, lo que pasa es que, claro, la justicia acá lo que hace es resolver un problema, bueno, como hace la justicia cuando interviene rápidamente en procesos que llevan mucho más tiempo. Hace unos días Alberto Fernández decía, acá hay una situación que ya sucede, de hecho. Entonces, hay que ver cuál es la mejor forma de resolverla en lo inmediato, ¿no? Por supuesto. Por eso su decisión de enviar el proyecto al Congreso, pero acá la justicia y por lo tanto el protocolo, porque hubo de pronto una confusión de ver qué era lo que se estaba planteando, si las leyes, la constitucionalidad, el
aborto, la legalización. No, se trata de esto, de cómo se resuelve esto que hoy sucede en la Argentina y que no podemos mirar para otro lado, sucede. Exactamente, y además es algo que ya está legislado y quieren apelar al miedo de la gente, ¿no? Apelan también a esta idea de tu hija va a abortar sin que vos lo sepas, ¿no? Sí. Apelan a unas ideas muy paternalistas y muy feas en las cuales un adolescente no tiene ningún tipo de derecho sobre un cuerpo que además en muchos casos estamos hablando de causal de violación, un cuerpo que ya ha sido vulnerado y esa chica tiene que ser revulnerada otra vez. No están todo el tiempo hablando de las adolescentes como para que uno se indigne, cuando lo indignante en general es el embarazo adolescente, no es que esa chica ya esté en esa posición, ¿no? Igual el Estado va a tener que discutir profundamente el tema del Estado laico, pero es el ABC de todo esto. Acá si no se hace un Estado laico, pues acá la complejidad tenés que tener un Estado que de la Constitución en el artículo 2 dice religión católica apostólica romana, que hay que discutir, que hay una enmienda como sea, el Estado laico, porque si no tenemos la misma discusión permanentemente, más allá de las posturas religiosas de la sociedad, Pero el Estado tiene que ser laico, hay que discutirlo una vez por todas. No parece haber ningún argumento para que no lo sea en el siglo XXI. Pero hay que discutirlo una vez por todas. Sí, hay que discutirlo y también hay que pensar, me parece, en los poderes efectivos que hay, porque incluso si cambiáramos la Constitución, si efectivamente la Iglesia sigue teniendo el poder que sigue teniendo en muchos lugares, incluso si fuera legal, la Iglesia tiene el poder de andar amenazando médicos que hacen abortos, que es lo que hoy sabemos que sucede. Bueno, a ver, la sociedad desde los púlpitos amenazando que vayan a buscar a los senadores, por ejemplo. Exactamente, por eso, digamos, ahí hay una cuestión de poderes construidos que hay que discutir urgentemente. Pero si es laico el Estado, te da la potestad al Estado de ser laico. Por supuesto, tener eso más allá en de la las protestas es otra historia. Sí, por supuesto, si eso estuviera en la Constitución, tendríamos otros argumentos para efectivamente lograr clausurar ese tipo de persecuciones que los médicos en este momento están enfrentando en muchas provincias. Pero esto más allá de la objeción de conciencia, Eso se puede entender porque es un tema personal. Por supuesto. Pero el Estado no puede ser un objetor de conciencia. No, y ni el Estado ni ninguna institución, porque las instituciones no tienen conciencia tienen las personas. En cualquier caso, las instituciones tienen valores, pero sus valores no pueden ir en contra de la democracia. No, sí, por encima de las creencias de las personas. Exacto, no pueden ir por encima de la ley sus valores. Sus valores yo no puedo decir, por ejemplo, no contrato médicos que tal cosa. No se puede, no es legal, eso es discriminación. Entonces no podrían hacerlo. Tamara, ahora Alberto Fernández dijo que va a llevar o que va a enviar un proyecto al Congreso. ¿Crees que algo cambió de un año para el otro? ¿Crees que esto es un proceso que va a llevar un poco de tiempo? Yo creo que lo más importante que cambió es la voluntad del presidente, porque muchas de las que estuvimos muy cerca de la discusión en senadores sabemos el cambio y la diferencia que hubiera hecho si Macri hubiera levantado un teléfono. Estas cosas no se perdieron por 20 votos. Y no se perdieron tampoco por votos hiperconvencidos. Muchas de estas cosas se hubieran solucionado si hubiera un presidente con voluntad de levantar un teléfono, que sabemos que Macri no la tuvo. Sabiendo que Fernández sí la tuvo, es otra cosa. Sumá gobernadores también, Por supuesto. Porque fueron quienes permitieron que las provincias exactamente acosaran a los senadores que iban a votar a favor. Bueno, y también hubo gobernadores que jugaron a favor, ¿no? Sabemos que sucede en el caso de La Pampa, digamos. Por ejemplo. Entonces, me parece que lo que cambió, lo más importante que cambió es el presidente. La composición de las cámaras no es particularmente esperanzadora, no necesariamente, pero sí es muy esperanzador que sabiendo que hay un presidente que ya vocalmente ha estado a favor, sabemos que incluso, digamos, no sabemos cuánto va a rosquear a favor, pero yo creo que puede llegar a hacerlo, porque si ya se ha expuesto públicamente por este tema, ¿por qué no lo va a hacer? Y por otro lado también el hecho de que aparezca un presidente que está vocalmente a favor del aborto también genera un cambio en las personas que están votando y que tienen que negociar y repensar sus políticas de ese lugar. Y sabes que no es un tema extemporáneo, es un tema que ya está en la discusión de la sociedad. Totalmente. Porque Macri no entró por la ventana, pero es un tema que hoy está en la discusión de la sociedad. Exacto, ya no se puede volver atrás. No, ya está. Y me parece que todos los políticos que están pensando especialmente en las nuevas generaciones también saben que este es un tema particularmente sensible para la gente joven y yo creo que, o sea, hay muchos políticos que se pronuncian a favor, no lo hacen por cinismo ni por nada, sino que lo hacen por sus creencias, pero también porque saben que a la juventud este es un tema que no le resulta indiferente, sino que le importa muchísimo. Y yo creo que eso va a tener un efecto en la discusión de los próximos años. No sé cuál y no sé cuándo es que vamos a tener una ley, ¿no? Pero no creo que falte mucho. Lo que pasa es que no queda otra que separar el Estado de la religión. Eso va a ser más difícil. Pero tenemos que aprender. La Argentina tiene que aprender a separar el Estado, lo que yo piense, lo que yo profese es mío. Sí, pero esa parte es más difícil, ¿no? Una reforma constitucional es otra cosa. Pero yo digo, pero las leyes tienen que ser laicas. Eso tienen que ser laicas y que no se tilde de inconstitucional por la religión. Es un disparate. No, eso es un disparate. Pero hoy también lo que sucede es que hay mucha fuerza política de la Iglesia. Yo no creo que solamente tenga que ver con las creencias, sino con la fuerza política que hace. Mira la vicepresidenta Por actual. supuesto. Mira Carrió.
Por supuesto, o sea... Algunos gobernadores. Sí, o sea, políticos que se muestran identificados abiertamente de forma religiosa y que no piensan que eso es una ofensa a la democracia, que no piensan que esas son razones privadas que no tienen nada que hacer en un debate democrático. Es ridículo. ¿No pensás que en esta campaña hubo un candidato que habló solamente del aborto? Olmedo. No. Gómez Centurión. Gómez Gómez Centurión. Y sacó el 3% de votos. La verdad. Sí. Planteando una grieta. preocupante. Planteando una grieta. Es que sí, es evidente también que con la aparición del debate, por supuesto, también el sector anti se recrudece, se vuelve más vocal. Eso es una consecuencia evidente, lo estamos viendo hace ya varios años, y es algo con lo que hay que lidiar, ¿no? Siempre que uno instala un debate también pasa esto, ¿no? La contrarrevolución, la contrarreforma también se fortalece, con lo cual hay que pensarlo, pero yo pienso en las nuevas generaciones y creo que tienen los días contados. Muchas gracias, Gracias. Bueno, hablamos de información internacional y de las protestas.